En este video vamos a mostrar cómo a veces las herramientas básicas se quedan cortas a la hora de realizar un diagnóstico, porque ellas no muestran todo el panorama de lo que está sucediendo, en este caso en el motor. Esto es una Brilliance V5, queja del cliente, va en carretera, el vehículo se apaga y no vuelve a prender. Lo bajan de la grúa y le damos arranque. Al momento de darle arranque, el motor suena algo disparejo, lo cual me daba indicios de que habían problemas de compresión en los cilindros. Yo le dije, creo que un cilindro no tiene compresión. Entonces procedimos a tomarle lectura a los cilindros, dando como resultado que en el primer cilindro, cilindro número 1 nos daba 75 de presión, 75 psi de presión. En el cilindro número 3 daba 0, totalmente muerto ese cilindro. Y en los cilindros 2 y 4 nos daba la siguiente lectura. Y en PSI, en los cilindros 2 y 4 y 75 en el primero. De ahí surgía la pregunta, ¿por qué el vehículo no prende? Ya hay un fallo mecánico, el cilindro 3 no está trabajando, está totalmente muerto. Pero la pregunta es, ¿por qué no prende el vehículo? Con 3 cilindros debería prender, fallando, pero debería prender. Eso nos llevó a que nos perdiéramos un poquito de la ruta del diagnóstico. Comenzamos a revisar presión de gasolina, que estaba en 55, algo normal para este vehículo. Revisamos que hubiera un pulso de inyección, cosa que sí estaban sucediendo. Revisamos que existiera chispa, también estaba la chispa. Entonces nos quedaba la gran pregunta de por qué no prende el vehículo. Tenemos 2 cilindros con buena compresión, un cilindro con baja compresión y un cilindro con compresión cero. El vehículo debería prender. Ahí tomamos la determinación de hacer uso del osciloscopio y nos dio los siguientes datos. Hicimos una compresión relativa que consiste en que por caída de voltaje, esta señal marroncita, es caída de voltaje, y en la teoría se dice que si los cilindros tienen una compresión pareja, la caída de voltaje debería ser igual para todos los cilindros. Este es el momento de chispa del cilindro número 1. Como nos podemos dar de cuenta, la caída de voltaje no es la misma para todos los cilindros. Eso es algo normal porque ya habíamos tomado compresión, sabíamos que los cilindros no estaban parejos. Entonces, solamente con esto hicimos una comprobación de lo que estaba pasando. Esta señal verde es un sensor de pulsos que se coloca en la admisión. O la señal que se debería ver es una señal pareja, que todos los picos tengan la misma curva, cosa que en esta señal no es así. Como ya les dije, este es el momento de chispa del cilindro número 1, lo cual dice que de aquí a este punto el cigüeñal ha dado 2 vueltas y el árbol de levas ha dado una vuelta. Y esto se repite siempre en la misma posición, siempre en la misma parte. Entonces, y estos 2 picos hacia arriba no son normales, están fuera del rango de los otros. Entonces, esto nos indica que hay un problema en esos picos o en el momento en que está sucediendo esos picos. Entonces, para saber a qué cilindro pertenece esa admisión o esos momentos de admisión, tenemos la regla para dejar acá y buscamos este pico a cuál cilindro pertenece, que está en momento de admisión. Y vamos hacia arriba. Y el cilindro que está en momento de admisión es el número 4. O sea que este pico pertenece al cilindro número 4. Y este momento de admisión pertenece
al cilindro número 2. O sea, que el cilindro 4 y 2 tienen un problema en la admisión. Algo está sucediendo, las válvulas no están cerrando bien o algo, hay un problema en el tren valvular y referencia a la admisión del 2 y el 4. Entonces, y eso eran los cilindros que mejor tenían compresión, porque el cilindro número 1 tenía apenas 75. Pero algo que cabe recalcar es que por momentos había una explosión y el cilindro número 1 era el único que trataba de hacer combustión. En el momento en que sucedía la explosión, sacábamos y del cilindro 1 salía humo, lo que significa que había tratado de quemar la mezcla de aire combustible, mientras que en los otros cilindros 2, 3 y 4 no sucedía nada. En el 3 era normal porque la compresión estaba en cero, no había compresión, entonces pues era normal que no tratara de hacer combustión. Pero en el cilindro 2 y en el cilindro 4 existía compresión, pero no trataba de prender la mezcla de aire combustible, porque estaba sucediendo y aparte de eso nos mostró este problema con las válvulas. Entonces eso nos llevó a tomar otras imágenes que se hacen con un sensor que se coloca en el cilindro, el cual es capaz o tiene la capacidad de medir la presión que está sucediendo en el cilindro y nos bota la siguiente gráfica. Esta gráfica la sacamos del cilindro número 1, que como les dije era el único que estaba tratando de generar combustión. Es una gráfica normal. Esta es la gráfica que uno espera encontrar en un motor que se le está dando arranque y que todavía no ha prendido. Aquí lo llaman combustión o momento de combustión, pero en realidad es descompresión, porque no hay combustión, porque no hay bujía. Uno quita la bujía para poner el sensor. ¿Qué significa esto de acá? Que esta forma que se está generando acá es la presión máxima que se alcanzó en ese cilindro, lo cual significa que el cilindro está en su punto máximo superior. El cilindro comienza a los primeros 180 grados, el cilindro comienza a descender y se empieza a descomprimir esa presión que existe ahí, se empieza a descomprimir. Cuando llega a los 180 grados, el cilindro comienza a subir. Pero ¿por qué no se genera presión? Que la válvula de escape está abierta. Por eso no se genera presión en este punto. Y eso es lo normal, eso es lo que uno espera. Que cuando el cilindro vaya subiendo, la válvula de escape esté abierta para que los gases que se han quemado en estos primeros 180 grados sean expulsados por el exhausto. De aquí en adelante sucede la admisión y después de los 540 el pistón comienza otra vez a subir, lo cual genera otra vez el pico máximo de compresión. Esto es una gráfica que uno espera encontrar. Pero en cambio, nos encontramos en el cilindro número 2 y en el cilindro número 4 nos encontramos la siguiente gráfica. Punto máximo, cilindro en el punto máximo o pistón en el punto máximo, va bajando, se va descomprimiendo y aquí comienza el cilindro a subir y se generó otra vez presión. Esto no debería estar acá, porque si la válvula de escape está abierta, no debería existir. Esto sucede o está sucediendo porque la válvula de escape no abre. Por eso se está generando ese pico de compresión o de presión dentro del cilindro. Ya esto sabíamos que el problema era que la válvula de escape del cilindro número 2 y el cilindro número 4 no estaban abriendo. Por lo tanto, se generaba este pico de presión. Y eso nos aclara lo que está sucediendo acá, el por qué se generaban estos picos en la admisión. Resulta que estos picos se generaban porque toda esa presión que estaba encerrada, porque no abrió la válvula de escape y estaba encerrada en el cilindro, al momento de abrir la admisión, la válvula de admisión, se devolvían para el múltiple, tanto en el cilindro 4 como la del cilindro número 2. Esas dos presiones de esos dos cilindros estaban devolviendo al múltiple. Por eso, estos dos picos. Ahí sale el resultado o se aclara qué es lo que estaba sucediendo con estos dos picos. Ahora
Se le comenta al cliente que el problema es mecánico, que hay que destapar y mirar qué está sucediendo con las válvulas de escape. Pensábamos que las válvulas habían quedado pegadas o que las levas se habían desgastado a tal punto que no podían abrir las válvulas de escape. Y nos encontramos con lo siguiente: árbol de leva fracturado. De aquí hacia arriba pertenecen al cilindro número 1 y de aquí para abajo pertenecen al cilindro 2, 3 y 4, lo cual significa que esta parte del árbol de levas no estaba girando, porque para este lado tenemos la cadena. Entonces de aquí para abajo no estaba trabajando el árbol de levas de escape. Y aquí vamos a ver un video donde lo estoy manipulando con una llave. Como giro esta parte y de la hacia la derecha no se mueve. Y aquí un video más ampliado de lo que está sucediendo. Aquí estamos girando el cigüeñal. Vemos cómo se mueve esta parte del árbol de levas, pero de aquí en adelante no hace giro. Y aquí abajo miramos cómo el árbol de levas de admisión también está girando. Entonces, eso fue lo que sucedió con este vehículo. Se le comenta al cliente que hay que cambiar el árbol de levas. Lo consiguió, lo montamos y el vehículo prendió normalmente. Pero entonces, ahora una explicación de por qué este cilindro número 1 estaba dando tan baja la compresión. Apenas estaba dando 75. Uno pensaría que con esta compresión el vehículo iba a quedar fallando. Pero aquí va la explicación de por qué da tan bajita compresión. Resulta que al cilindro número 1 o al arranque le tocaba generar la fuerza para subir el cilindro número 1 en el momento de compresión, pero también le tocaba generar fuerza para generar al cilindro número 4 en momento de escape, pero como la válvula de escape no abría, entonces también tenía que gastar energía para subir ese cilindro. Por lo tanto, se hacía más lento el trabajo del motor de arranque y hacía que la compresión del cilindro número 1 estuviera tan bajita. Entonces, esta es una explicación de por qué ya de herramientas se quedan cortas, no muestran todo el panorama y cómo con un osciloscopio y algunos sensores nos van a mostrar todo lo que está sucediendo y aclarar el por qué el vehículo no estaba prendiendo en este video.